duda la credibilidad de todo el sistema de justicia. Ex magistrada Claudia Escobar, que tuvo que salir del país por amenazas tras denunciar tráfico de influencias, pide renuncia de magistrada Blanca Stalin. Superintendencia de Administración Tributaria da a conocer que recaudación fiscal del año pasado sobrepasa los 53.000 millones de quetzales. En las calles, 4 notificaciones en las cárceles. Desbaratan banda de saqueadores de viviendas, 12 casos eran investigados en por lo menos 7 zonas de la capital. Mayormente el cubano cuando se va es buscando mejoría económica, ¿entiendes? A la orilla quedan cientos de cubanos que buscaban tocar suelo estadounidense tras el fin de la política de pies secos y pies mojados. Corre el riesgo de entrar en una era oscura. Y los vigilantes de los derechos humanos afirman que la democracia y los derechos humanos están amenazados ante la llegada de Donald Trump al poder. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos como siempre a esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión desde Ciudad de Guatemala. Estamos listos con todo el equipo y redacción de Noticiero Guatevisión para llevarle a usted las noticias más importantes de lo que ocurre en este país de Centroamérica. Iniciamos de inmediato y le damos cobertura al escándalo en la Corte Suprema de Justicia y a las repercusiones tras la solicitud de antejuicio por parte del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, específicamente en contra de la magistrada Blanca Aida Stalin. Claudia Escobar, profesional del derecho que tuvo que salir del país por amenazas en su contra por haber denunciado tráfico de influencias en el gobierno patriota, explica que los magistrados tienen la obligación de solicitar ahora la renuncia de Blanca Stalin. Verónica Orantes le da cobertura a este tema. Verónica, buenas tardes. Iniciamos contigo. Adelante. Gracias, buena tarde. Contactamos a la ex magistrada de Sala de Apelaciones, Claudia Escobar, que en este momento se encuentra en Washington, Estados Unidos, y que en mayo del 2015 había solicitado la renuncia de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin, que en este caso el Ministerio Público la señala por tráfico de influencias. Hay que recordar que ella en su momento denunció al diputado Cudi Rivera por presiones en un caso con en ese entonces la vicepresidenta Roxana Valdetti. Veamos. Veo que el caso es realmente grave, que una magistrada que está tratando de incidir en un proceso judicial donde está involucrado su hijo, donde están involucrados sus familiares, esté en un cargo tan importante en la Corte Suprema, es realmente un asunto sumamente grave para el país, pone en duda la credibilidad de todo el sistema de justicia. Yo creo que la Corte Suprema, los magistrados actuales tienen la obligación de pedirle a ella que se retire del cargo. O sea, no tienen la capacidad de destituirla porque no está dentro de las facultades que ellos tienen, pero ellos sí pueden exigir la renuncia de una magistrada, desconocer, digamos, desconocerla a ella por el tráfico de influencias en que se ha visto involucrada, ¿verdad? Obviamente para condenarla y sancionarla tendrá que seguirse un procedimiento penal, que vemos que los procedimientos son largos. O sea, si tomamos como ejemplo el caso de Cudi Rivera, han pasado más de 2 años desde que se interpuso la denuncia, lo cual implicaría que la magistrada pudiera seguir ejerciendo funciones durante todo el periodo de la Corte, ¿verdad? Claudia Escobar resaltó que en este caso pues se tiene que ver más allá y pues apostarle a las reformas constitucionales para cambiar estos modelos y que en las comisiones de postulación pues no se repitan y que la Corte Suprema de Justicia se vea cooptada. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Byron Secaida. Y en unos instantes vamos a conocer más reacciones al respecto de esta situación y qué es lo que está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia.
Una de las noticias más vistas hasta ahora en nuestras redes sociales es la del padre que entregó a su hijo a la Policía Nacional Civil al enterarse que este tenía orden de captura. Una acción que, según cientos de internautas, debería de aplicarse con varios funcionarios y ahora también magistrados. Andrea Domínguez, buenas tardes. Adelante con estos comentarios. Así es, han sido diversas las reacciones que se han generado en torno a esta noticia que les dábamos a conocer el día de ayer. Principalmente quienes señalan que este debería de ser un ejemplo para los funcionarios cuyos hijos están en proceso de investigación. Clisman Pérez nos escribe: esta lección la debe de aprender el presi payaso Jimmy con su hijo. Vinicio Sasso, por su parte, escribe: entre más pudiente y económicamente es una familia, claro, habrán excepciones, es más probable que sobornen o traten de burlar a la justicia. Una enorme felicitación a este padre. Por su parte, Lizzy Morales nos comenta: que aprenda la magistrada Blanca Stalin, cada persona es responsable de sus actos. Charlie Mayen: un claro ejemplo para los miserables que encubren a sus niños criminales. Stalin, Ofelia de León, la madre de Barreda, y para el mismo presidente Jimmy Morales. Le doy un 10 a este padre. Juan Silva: señor papá, bien hecho, y al no tolerar las conductas delictivas de su hijo demuestra que es una persona honorable. Emerson Méndez: no es padre solo el que ama, sino también el que corrige. Para ver todos los detalles de cómo fue que el padre entregó a su hijo y cuáles son los delitos por los cuales está siendo juzgado, usted puede visitar nuestro portal www.guatevision.com y recuerde también que esta noticia la puede encontrar también a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Guatevisión y en Twitter @Guatevisión_TV. Fue un gusto acompañarlos, buen provecho. Gracias, Andrea, y seguimos hablando de este tema de la Corte Suprema de Justicia y luego de la tormenta de señalamientos que atraviesa esta institución. La presidenta Silvia Valdés habla y confirma que instó a Blanca Stalin a tomar una decisión sobre su futuro. Cristian Martínez, adelante. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés, respondió ante los señalamientos de corrupción que empañan a la Corte Suprema de Justicia. Dijo no conocer a Roberto López Villatoro, alias el rey del tenis, y aseguró que es improbable que una persona, en el caso del magistrado Orellana Donis, pueda designar a uno o varios magistrados de la Corte. No tengo el placer de conocerlo, no es mi amigo, nunca he tenido relación con él y he de decirle algo. El licenciado López Villatoro presentó una planilla que participó, y la planilla en la que participaron los integrantes de esta no votaron por mí, y usted lo puede comprobarla. Es muy difícil que un solo postulador pueda llevar a los magistrados o a un magistrado o a varios magistrados a la Corte Suprema, porque es parte de un grupo de 33 personas. Entonces es imposible que pueda influir pues sobre los otros 33 postuladores y sobre todo el Pleno del Congreso de la República. Valdés Quesada dijo que instó a la magistrada Blanca Stalin para reflexionar sobre su futuro, el cual podría conocerse el próximo miércoles. Es muy duro pues, tener uno que juzgar a sus pares. Se le hizo la reflexión sobre la postura del magistrado Vladimir Aguilar, que decidió renunciar el mismo día que se le planteó, que se le declaró culpable el antejuicio, versus el magistrado Douglas Chachal, que prefirió defenderse su derecho. Entonces hay dos posturas: renunciar o someterse a la justicia. Tenemos que ver cuál es la postura que la magistrada Blanca Stalin va a tomar el día miércoles, porque nos la tiene que manifestar. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia argumentó que no tolerará corrupción en la Corte Suprema de Justicia. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Marvin Pérez. Gracias, Cristian. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos, si usted fue víctima del robo de su vivienda, los saqueadores podrían haber sido detenidos este día. La Policía Nacional Civil desbarató una banda y Alberto Cardona nos tiene los detalles de estos allanamientos y esto lo conoceremos luego del corte. Ya volvemos.